egresada de la vieja escuela de AFIT en el 93, ya hace unos añitos. Hice mi maestría y mi doctorado en Canadá, la primera sobre paleosísmica, específicamente de depósitos de tsunami a lo largo de la región de la zona de subducción de Cascadia, en la isla de Vancouver, de la cual les voy a mostrar algunos ejemplos hoy. Y hice mi doctorado en luminiscencia óptica, un método de datación del cual les hablaré el domingo con la charla de geocronología del cuaternario. He estado 22 años por fuera del país, más no desligada por completo, y lastimosamente estos van a ser mis últimos 2-3 meses aquí en España porque se me acaba el contrato, y no me lo renovaron, así que estaré haciendo operación retorno cuando esta pandemia lo permita. Entonces me verán más por nuestro lado del charco que por otros lados. Hoy les quería hacer como un pequeño resumen de lo que son los paleotsunamis y la importancia del de los paleotsunamis, y el secreto que estos tienen. Ya algunos de ustedes habrán oído la charla de Eric, que lo dio hace unos días. Eric fue estudiante mío cuando se graduó de la Nacional de Pregrado y ahora está en Japón haciendo una maestría y posiblemente un doctorado. Y él está aprendiendo mucho de toda esta cuestión de paleotsunamis. Yo me voy a concentrar básicamente en lo que son las zonas de subducción y darles muchos ejemplos muy bonitos de los diferentes tipos de paleotsunamis que podemos tener, ya que son extremadamente diversos. Aunque la receta para identificar y caracterizar paleotsunamis es muy repetida, porque es una rutina básica que se debe establecer y hay muy poquita gente que se sale de esa zona de confort de lo tradicional y lo rutinario. Siempre hay que aplicar muchos proxies para una buena identificación y caracterización de tsunamis. Como muchos de ustedes lo sabrán, los depósitos de tsunami se generan a partir de varios eventos muy fuertes, como son los sismos, explosiones volcánicas o colapsos de caldera, grandísimos deslizamientos. También se pueden dar por cambios atmosféricos extremadamente bruscos. Esto es algo muy nuevo, muy reciente, se llaman los meteotsunamis. Son muy difíciles de identificar porque todo se puede confundir. La fuente, el origen, se puede confundir y no es que tenga un cartelito el depósito de tsunami y diga, yo vengo de una zona de subducción, pues mi origen fue causado por un terremoto en una zona de subducción, o yo vengo de una explosión volcánica, o yo vengo de un impacto de meteorito, o yo vengo de un desprendimiento de glaciar, por ejemplo, o un témpano de hielo. Entonces, porque todos generan una ola, la gran ola de tsunami, que básicamente es la misma ola, es casi que la misma ola para todos. Algunos de estos procesos extremos generan olas que son más bien, entre comillas, unidireccionales. Lo digo entre comillas porque cuando ustedes tiran una piedrita al lago, ustedes van a ver que forma unas ondas a todo su alrededor. O sea, es cilíndrica, pues es una esfera. Pero cuando el movimiento se hace más hacia un lado, entonces hay más potencia, más energía liberada hacia esa dirección. Cuando hablamos de tsunamis en la zona de subducción, generados por un movimiento brusco en la zona de subducción, esos hasta el momento han sido los más devastadores a nivel mundial. Sin embargo, ha habido megatsunamis
que han generado olas de más de 500 metros. Por ejemplo, el gran tsunami de Lituya Bay en Alaska. Esto fue en 1958 y como pueden ver aquí, este es Lituya Bay. Es más o menos de 11 kilómetros de largo, si ven mi cursor, por 3 kilómetros de ancho. Generó una ola que arrasó con árboles a todo alrededor de la bahía de 524 metros. My baby. Fueron 30 millones de metros cúbicos de roca que se deslizaron en esta ladera y provocaron, obviamente, que toda el agua de aquí se perturbara. 3 a.m. Yo no sé de quién está hablando por ahí atrás. I can. Ya. Listo, Glorita, ya Esto es muy chato. Lo bueno de este tsunami, aunque hizo desastres, digamos, a nivel ambiental, no cobró ni una vida porque la ola se mantuvo encerrada en la bahía de Lituya. Entonces, se pueden generar megatsunamis, sí, de diferentes formas, y la mayoría de los megatsunamis no han sido generados por sismos en zonas de subducción. Otro ejemplo que les tengo es uno que ustedes vieron el año antepasado, el Krakatoa, y saben por historia pues, de desastres naturales que la explosión grande de Krakatoa original en 1883 provocó un mega tsunami del cual aún no tenemos conocimiento de su alcance, pero inundó y devastó mucha zona a lo largo de Indonesia y de esa parte del mundo. Sí se sabe que la ola pudo haber llegado a unos 42 metros de altura, es decir, mucho más pequeño que el de Lituya Bay, que les acabé de decir. Y bueno, y saben del ejemplo del colapso del flanco del Anak Krakatoa, que es el volcán que teníamos pues, en el 2018, que generó ese tsunami casi que unidireccional en Indonesia. Sin embargo, los tsunamis que causan mayores prejuicios o fatalidades se consideran que son de origen sísmico. Entonces, todo lo que ven ustedes aquí, que son bolitas rojas alrededor del cinturón del fuego del Pacífico, son tsunamis que se han generado por movimientos de zonas de subducción o a lo largo de zonas de subducción, donde ha habido casualidades o fatalidades de más de 1000 personas. Lo que están en triangulito rojo han sido otros como explosiones o colapsos de calderas, explosiones volcánicas. Y los que están en amarillito son aquellos eventos donde ha habido fatalidades de menos de 100 personas. Como verán, casi todos los grandes tsunamis o eventos que han producido grandes tsunamis a lo largo de nuestra historia están concentrados a lo largo del cinturón del Pacífico. Entonces, por eso yo quería concentrarme hoy en lo que es paleotsunamis con origen en zonas de subducción. Aparte de eso, son unos depósitos que son considerados excelentes registros de evidencia paleosísmica indirecta, o sea, no están asociados directamente a la falla en sí, como lo puede ser un escarpe de falla, una fisura, sino que están fuera de la falla o alejados de la falla, pero son generados por el movimiento cosísmico de esta falla, o sea que son una muy importante evidencia primaria de eventos sísmicos. Y se han estudiado más o menos desde 1991, se vienen estudiando, con un boom después de el gran tsunami de Indonesia del 2004. Entonces, para nosotros en la zona del litoral pacífico colombiano tenemos ejemplos
de tsunamis históricos o de sismos que generaron tsunamis históricos entre 1906 y el de 1979, 1942, incluso hubo uno pequeñito en el 2016 y el de 1958. Erika habló un poquito de esto, yo no voy a profundizar mucho, lo único que quiero decir es que para hacer este tipo de trabajos o de investigación sobre paleotsunamis se requiere compilar mucha información, no es solamente ir al campo y empezar a hacer trincheras o sacar núcleos sedimentarios por doquier, sino que antes tienes que tener una base, un background de información bastante grande, incluyendo obviamente toda la parte sismotectónica, de la cual se encargan pues todos aquellos que están estudiando tectonismo y sísmica, y fuera de eso pues toda la parte de numeración, de modelación, modelos numéricos de inundación de tsunamis. Entonces, esto es un pequeño repaso de lo que deberíamos tener como información básica y parámetros clave para nosotros poder entender dónde se pueden encontrar depósitos de paleotsunamis y cómo los vamos a buscar. Es decir, todo tiene que estar súper bien mapeado y, digámoslo así, parametrizado, para así poder seleccionar bien los puntos donde vayamos a ir a muestrear. Estoy hablando desde geomorfología de costa, erosión, dirección del oleaje, distribución de manglares, distribución de zonas de playa, geomorfología, batimetría, datos oceanográficos, dirección del oleaje, corrientes, y también no hay que dejar de lado todo lo que es la evidencia arqueológica, los relatos de nuestros indígenas, aborígenes o leyendas y mitos, que también muchas veces en ellos hay información que nosotros no sabemos por otros medios, porque el registro histórico es muy corto para, digamos, nuestro país o las Américas, a comparación de un Japón o de una China, que tiene un registro histórico milenario. Entonces, en nuestro Pacífico, estas son fotografías tomadas en Ecuador, como era, ay, ¿qué pasó? Perdón, se devolvió. Como verán, la costa ecuatoriana es algo parecida a la nuestra. Lo que nos difiere es que ellos sí tienen una concentración de población muy grande a lo largo de toda la costa. Tienen muchas ciudades grandes, muchas urbes grandes y muchas ciudades pequeñas aglomeradas a lo largo de toda la costa, pero también tienen zonas que se parecen más, digámoslo así, a nuestra parte alta del Chocó, digamos, esto es estilo Nuquí. Y también nosotros tenemos, más que todo, zonas extremadamente cubiertas en vegetación, manglares, algunas zonas de playa como esta, pero también tenemos muchos acantilados. Entonces, el lugar donde se pueden acumular depósitos de tsunami en nuestra costa pacífica no es que sea limitado, pero la preservación de esa evidencia sí va a ser limitada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos demasiada vegetación. O sea, un depósito de tsunami puede venir a inundar toda esta costa, pero la evidencia que va a dejar, o sea, la arenita que va a dejar detrás, se puede acumular en estas playas que las tenemos pues, muy amplias, sí, pero si se quedan ahí en la playa superficial, entonces otro evento, un depósito de marea o un evento de marea, o un evento, un El Niño, un cambio de nivel del mar, también puede borrar esa evidencia. Entonces, nuestras mejores zonas para preservación de registro de tsunamis van a ser los esteros, nuestras zonas de manglar y las partes de adentro de los estuarios. O sea, es un terreno topográficamente y vegetativamente muy difícil de penetrar y de ir a muestrear,
Por eso hasta ahora no se han hecho estudios de paleotsunamis en Colombia. Como dijo Eric el otro día, yo soy una de las pocas que está luchando por hacer más de esto en nuestro país, pero sí ha habido, digámoslo así, predecesores que han intentado buscar. Esta foto es una evidencia de posiblemente 2 grandes paleotsunamis. Si ven estos niveles, estas unidades de minerales pesados aquí más oscuras. Esta es una foto tomada en San Pablo, en Ecuador, hace un par de años, pero básicamente nuestro Pacífico, muchas de las playas de nuestro Pacífico son muy semejantes a esto. O sea, yo me acuerdo que cuando yo hice mi tesis de pregrado en el delta del río San Juan, con Iván Correa, para los que conocen pues a Ivancho, el objetivo era hacer 500 trincheras a lo largo de toda la playa, porque era una caracterización sedimentológica y geomorfológica de la zona. Y encontramos cantidad de depósitos de minerales pesados así, uno tras otro, tras otro, tras otro, a lo largo, pues a lo largo de todas las trincheras. En aquella entonces estaba hablando de, esto era en 1990. No se había empezado ni siquiera a nivel mundial a investigar sobre depósitos de tsunami. Y nosotros creímos en aquella entonces que eso eran depósitos de sobrelavado, pues overwash, o washover, o de tormentas, pero es que nosotros en el Pacífico no tenemos unas tormentas bruscas o grandes para que depositen esta cantidad de minerales pesados. Entonces, por eso cuando decimos que hay publicaciones ya donde se evidencian tsunamis, hay que tomarlo con mucha delicadeza, eso porque no hay mención de depósitos de tsunamis en las 2 o 3 publicaciones que existen. Que son la de González y Correa o Martínez et al. Del 2000, esta es del 2001, o las comunicaciones del Oso. Ellos dicen que hay la posibilidad de unos paleosuelos enterrados debido a eventos de subsidencia periódica o cíclica. Entonces, todavía hay muchísimo, mejor dicho, está todo por hacer en nuestro Pacífico, que es el de mayor riesgo frente a un evento de tsunami. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de estudiar tsunamis antiguos? Pues básicamente es hacer una reconstrucción cronológica de los eventos, si es que los hay, y definir muy bien o identificarlos muy bien para diferenciarlos de otro tipo de eventos severos marinos, de origen marino. Entonces, esto lo que ustedes ven aquí es un ejemplo de lo que yo hice durante mi maestría, que fue básicamente ir a un laguito elevado, un lago costero elevado, y tomé muchos núcleos y tuve la suerte de poder evidenciar la presencia de por lo menos 6 de estos ya especificados y comprobados eventos de tsunami en la zona de subducción de Cascadia. A esto se llama la cronología de Cascadia, y ese es el más reciente, el Y, que fue el de 1700, el del año 1700, el W, el U, el S, eso está súper establecido. Entonces, que pudiéramos hacer esto en nuestro Pacífico, juntándolo con lo que estamos haciendo Kervin Chunga y yo y otros compañeros de Ecuador en Ecuador, y poder empezar en Panamá, sería absolutamente genial. Esto evidenciaría cronologías o eventos paleosísmicos, eventos de tsunami, en zonas donde no hay también datos históricos o donde hay muy pobres datos históricos. Se calibrarían todos los modelos de inundación numéricos de tsunami y se validaría sobre todo y muy especialmente
la extensión real del tsunami y las elevaciones del run-up, o sea, a donde ha llegado su máximo de elevación. El problema es que, como la evidencia de paleotsunamis no es general a lo largo de una región, tienes que tener una muy buena correlación, ya sea con proxies geológicos, con proxies geoquímicos, con proxies biológicos o cronologías. Entonces, si un mismo evento se presenta discontinuo a lo largo de toda una región, tú puedes asociarlo con una gran zona de ruptura de la zona de subducción. En cambio, si el evento solamente se presenta en una región del Pacífico, digamos solamente hubo uno en Nuquí, por decir algo, entonces eso se puede deber a un evento o un sismo muy localizado o un deslizamiento. ¿Sí me entienden? Entonces, dependiendo de la extensión, va a también depender la fuente de ruptura. O también pueden ser tsunamis transoceánicos. Bueno, el mayor problema que tenemos en este momento en la comunidad de paleotsunamis, los que investigamos paleotsunamis, es caracterizar correctamente y identificar bien los depósitos de tsunami. El problema es que se pueden confundir muy fácilmente con tormentas, huracanes, ciclones o eventos muy fuertes. Este es un ejemplo de un lindo depósito de tormenta dejado, o bueno, preservado, si quieres se preservó, por el huracán Opal de 1995 en la costa de la Florida. Esto es el delta de la Apalachicola, las grandes y espectaculares dunas de la Apalachicola. Esto fue mi zona de estudio del doctorado, y aquí pueden ver que es un depósito de más o menos entre 10 y 30 centímetros de espesor, pero también tiene infinidad de laminaciones que son el vaivén de las olas, digámoslo así, de la tormenta. Este tipo de depósitos se puede confundir muy fácilmente con un depósito de tsunami, porque los depósitos de tsunami también presentan este tipo de laminaciones. Entonces, te tienes que, si eres, digamos, muy pro a la sedimentología, tienes que ampliar tu visión e irte, ayudarte de otros proxies, digamos los biológicos, los foraminíferos o las diatomeas, para poder identificar el carácter marino profundo o somero de este tipo de depósitos. El problema está en que muchas veces lo que son los storm surges o las elevaciones de tormenta, el nivel de agua altas de las tormentas puede ser muy, muy alto. No tengo una foto, pero les puedo contar que en el Mediterráneo, cuando yo vivía en Israel, yo hice mi postdoctorado en Israel en geoarqueología, en diciembre del 2010 y enero del 2011, hubo un periodo de tormentas invernales extremadamente fuerte que erosionó gran parte de la costa de Israel. Las olas, créanlo o no, llegaron hasta los 20 metros. 20 metros es una ola normal para un tsunami. O sea que ya pueden ver, dependiendo de la energía de la tormenta, se puede confundir muy fácilmente con una ola de tsunami. Entonces, por eso es importante saber también todo lo que es la topografía y la batimetría que tienes en la región que estás estudiando, porque va a depender mucho la profundidad de acción de la ola, que va a ser diferente, supuestamente muy diferente, a la profundidad de acción de una ola de tormenta.
Una ola de tsunami va a llegar a profundidades muchísimo más grandes que una ola de tormenta, si es que no es una tormenta exagerada, invernal, extremadamente grande. ¿Okay? Entonces, por eso se dice, o uno de los proxies, o dos de los proxies que se utilizan mucho para diferenciar entre tormentas y tsunamis, son los foraminíferos bentónicos profundos o los minerales pesados de plataforma offshore profundo. Otro problema que tenemos nosotros en el Pacífico y en otras regiones tropicales del Pacífico es el problema del sobrelavado. Estas son fotos del delta del río San Juan entre 1997, está ahí aquí, y 1998. Como verán, el sobrelavado fue tan intenso que la isla El Choncho se rompió aquí más o menos en la mitad. Esta es una imagen Google Earth que la bajé ayer. Básicamente esta, según dice Google, es del 2020. O sea que el caserío del Choncho que estaba aquí pueden ver un remanente de una casita, lo habíamos ayudado a pasar a esta zona de aquí, de manglar pues más adentro, pero por lo que veo ha habido mucha erosión en esta parte. Entonces los eventos de sobrelavado en nuestro Pacífico, y más en zonas deltaicas como el San Juan, pasará lo mismo en el Patía y en el Mira, están muy propensas a estos eventos de overwash, que también transportan sedimentos minerales pesados y depositan tipo laminación. Entonces, cuando hay eventos del Niño muy grandes, el nivel del mar se eleva un poquito y esto puede suceder. O sea, o puede depositar y dejar un registro sedimentario, o puede erosionar lo que ya estaba. O sea, eso es otra cosita a tener en cuenta. Les quería traer a colación esta imagen de Minoru Nakayama de 1991, porque básicamente este fue el primer paper, el primer artículo científico en el que se menciona la posibilidad de estudiar depósitos de tsunami y la generación de depósitos de tsunami en ciertas zonas de la costa, en ciertos ambientes costeros, ya sea por encima de una duna. Estos aquí básicamente son, lo que están pintando aquí son depósitos de overwash en varios ambientes sedimentarios costeros. A mí siempre me ha encantado este dibujito porque muestra la diversidad tan grande de posibilidades de depositación de un tsunami. Si un tsunami se invade una duna, lo que va a depositar es parte de los sedimentos que conformaron la duna, como también la playa y la plataforma continental somera y offshore, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, deposita aquí en una laguna, entonces también va a depositar parte de los sedimentos que están en la laguna. Entonces, los paleotsunamis son muy dependientes del ambiente sedimentario donde se depositan y de la geografía y morfología de esa región. O sea, litológicamente, un depósito de tsunami nunca va a ser igual al otro, a no ser de que ocurra en la misma región o en la misma zona. Luego, en 1996, llegó Ensele, y Ensele básicamente dijo que si tenemos nosotros depósitos de tsunami aquí arriba, o sea, en tierra y en las lagunas y cerca a la costa, ¿por qué no aquí abajo? O sea, en las zonas de la plataforma y plataforma tanto somera como lejana. Y también, que también se podían generar depósitos de gravedad, o sea, turbiditas generadas por tsunamis, y que había que estudiar todavía muchísimo en ese entonces, 1996, porque no había una buena base
para caracterizar los diferentes procesos físicos, sedimentológicos o de transporte y depositación de este tipo de eventos. Que en aquel entonces ya decía, lack of knowledge on offshore tsunami deposits. Esto apenas lo venimos haciendo hace 10 años, desde 1996 lo decía. O sea, ha sido muy bonita la transgresión de estudios de tsunami. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? A mayor distancia tierra adentro, menor va a ser la cantidad de depósito, porque casi siempre lo que hace es la ola inunda y solamente va a poder llegar hasta cierta elevación o cierto nivel tierra adentro. Entonces, por eso, encontrar aquí, tierra adentro, depósitos de tsunami es difícil, fuera de que deben estar preservados. Y nosotros somos unos seres que nos gusta vivir mucho a lo largo de la costa, y que lo primero que usted hace cuando hay una tormenta o llueve muy duro, vas y barres el patio de la casa, el frente de la casa, la calle, ¿cierto? Te deshaces de toda la evidencia. Y eso es el gran problema que tenemos en muchas de nuestras costas a nivel actual, porque estamos sobrepoblando las costas y estamos borrando evidencia. Por eso es tan importante, o son tan importantes, las zonas tropicales, porque hasta ahora las zonas tropicales con altísima vegetación, como nuestro Pacífico, o como, digamos, ciertas partes de Indonesia y Asia, que todavía están vírgenes, pero es muy difícil de entrar a hacer trabajo de campo allí. Y por último, la otra cosa, pues por último en esta parte de diferentes tipos de depositación, es que en este momento lo que se necesita es tratar de determinar las diferentes fases sedimentarias o pulsos de agua, por decirlo así, que tiene un tsunami. Es muy difícil que un tsunami llegue a esto, a depositar tanto en el momento en que está inundando la zona, la región, y que también deje evidencia del flujo de retorno, ¿ya? O sea, del ebb, y que vuelva y deje evidencia de su segunda gran ola. O sea, llegar a caracterizar esto sería absolutamente genial para poder determinar los diferentes niveles de energía y de procesos hidrodinámicos de tsunamis pasados. Eso lo podemos ver, digamos, ahora. Si se ocurre un tsunami ya y vamos y vemos cuidadosamente en los depósitos sedimentarios que haya dejado, hay veces se ven estas pequeñas capitas de el flow y el ebb, y flow y ebb. Pero llegar a ver esto en depósitos de más de 100 años atrás es muy difícil. Por eso este es como ¿cómo se llama esta? La cajita. Bueno, esto es uno de los objetivos más grandes que tiene la comunidad en este momento. Y el otro es tratar de entender utilizando ciertos organismos o materiales inorgánicos muy específicos, cómo es la hidrodinámica de sedimentación en los diferentes puntos de la zona costera durante un tsunami. Este es un ejemplo de Pedro Costa, amigo mío y colega, con el cual él está tratando de ver, con base en mineral de cuarzo, en las microtexturas sobre la superficie del cuarzo, qué punto de la playa, aquí, en qué punto de la zona costera ha habido mayor energía en el tsunami. O sea, es más erosivo aquí en la playa, o aquí en la duna, o aquí en el backshore,
o dónde, para poder entender también los diferentes tipos de estructuras sedimentarias que se acumulan. Entonces, desde hace más o menos unos 10 años, muchas de estas herramientas para identificación y caracterización de tsunamis se han venido inventando, acumulando. Y de ellas, estos dos papers de aquí son los principales, no son los únicos. Estos dos papers básicamente dan una lista de 30 herramientas, de 30 proxies con los cuales tú puedes identificar o caracterizar bien un depósito de tsunami. Hay otros tipos de proxies más nuevos o menos utilizados, como el que yo me inventé hace unos años, que les voy a explicar en un segundito, y que obviamente no todo el mundo los utiliza porque no tienen acceso a ese tipo de laboratorios. Pero básicamente aquí a nivel muy general, porque ustedes se pueden leer los papers, les cogí los papers y yo básicamente hice un copy-paste de lo que son estos proxies. Entonces, los criterios son geológicos, vean, hay 10, químicos, hay otros 3, y estos son solamente los de hace 10 años. A eso hay que sumarle otros 10 más que se han venido inventando o que se han venido evidenciando en cada uno de estos criterios. Aquí, por ejemplo, los biológicos son muchísimos. A nivel internacional, los investigadores que trabajan en tsunami, en el proxy que más confían es en el biológico, porque obviamente cada animalito o cada foraminífero, cada diatomea o cada molusco va a vivir en cierto rango mareal o en ciertas batimetrías, y eso te va a permitir definir cuáles fueron las profundidades de la acción de la ola, para diferenciar entre, básicamente, tormenta y tsunami. Y aquí, por ejemplo, los arqueológicos, que como les dije anteriormente, o los antropológicos, no hay que dejarlos de lado, porque también son clave en toda esta investigación multidisciplinaria. Obviamente, geomorfológicos y los contextuales, es decir, aquí ya les di 30 proxies, que son los básicos. De estos 30 proxies, la gente se pregunta siempre, ¿con cuántos proxies puedo yo realmente identificar un depósito de tsunami? Pues depende mucho del tipo de depósito y depende mucho de la zona geográfica donde está. Pero yo siempre digo, un mínimo de 5 es indispensable. Porque con 3, aunque mucha gente solamente trabaja con 3, se ha comprobado ya que con 3 puedes hacer errores. O sea, hay un límite muy pequeñito, una línea muy fina entre lo que es diferenciar una tormenta y un tsunami con un solo proxy, con solamente 3 proxies. Entonces, aquí les quiero mostrar un par de ejemplos de lo que es evidencia de tsunamis con fuentes de zona de subducción. Obviamente, la zona de Cascadia, que fue mi zona de estudio, en la cual, como verán aquí, hay la evidencia paleosísmica de movimiento de megathrust, de movimiento grande de la zona de subducción y una ruptura muy larga. Pueden ver que hay evidencia en terrazas marinas, en zonas intermareales muy espesas, en paleosuelos enterrados, niveles de arena, licuefacción, deslizamientos, mejor dicho, hay una cantidad inmensa. Esta es una de las zonas de estudio o una de las zonas sísmicas mejor estudiadas del mundo en cuanto a paleosísmica. ¿Y por qué? Porque aquí ocurre un evento que se llama el ciclo de deformación durante el sismo, y es un ciclo de deformación entre eventos, entre el intersísmico y los cosísmicos. Cosísmico es que durante el movimiento en sí, el sismo en sí, hay cambios.
en la superficie terrestre, digámoslo así, en la parte continental. Y después de un tiempo, que pueden ser de 10 a millones de años, hay un intersísmico calmado y luego puede otra vez generarse un evento sísmico instantáneo. Entonces, como ha habido repeticiones de este tipo de movimientos a lo largo de la zona de Cascadia, esto es lo que ha generado diferentes tipos de evidencia, muchos diferentes tipos de evidencia. Pero la más marcada ha sido la de enterramiento de paleosuelos. O sea, cuando ocurre el sismo, la zona se destensa y básicamente hay una subsidencia sobre la cual se hunde mucha parte de la zona costera y vuelve y se regenera el suelo por encima de este suelo enterrado. Evidentemente, si hay un tsunami, lo que el tsunami va a hacer es dejar una huella, que es este nivelcito de arena. Entonces, estos dos ejemplos muy lindos, en Chile pasa también exactamente lo mismo. Aquí en Port Alberni es un estuario muy bonito y muy grande. En la zona intermareal de este estuario, ustedes pueden ver aquí el gran depósito de arena dejado por el tsunami de Alaska de 1964, pues sismo y tsunami, y esta arena de aquí del evento de 1700. En cambio, en Chile, que creíamos que el grande fue el de 1960, pues hubo varios enterramientos de suelo antes de eso, es decir, la zona de subducción a lo largo de Chile ha tenido muchísima periodicidad, o sea, han sido muy cíclicos los eventos de subducción fuertes que han generado también subsidencia, enterramiento de suelos y tsunamis. Y este otro ejemplo es muy bonito porque la historia que conlleva es también muy bonita, y si tienen la oportunidad de leerse este Open File de la USGS, se llama The Orphan Tsunami of 1600s, es de Atwater. Básicamente lo que está mostrando aquí es que este evento que se generó en la zona de subducción de Cascadia dejó evidencia, sí, en Cascadia a lo largo de Canadá y de Estados Unidos, evidencia en la forma de niveles de arena, pero también suelos enterrados. Fue muy fuerte y los nativos americanos les impactó muchísimo ese evento y está en su tradición oral. Y también se han encontrado, obviamente, evidencia arqueológica en muchas zonas, tanto de Canadá como de Estados Unidos. Y lo bonito fue que en Japón hay evidencia en documentos históricos del acontecimiento de este tsunami. O sea, porque hubo un registro histórico bueno al otro lado del Pacífico, se pudo ligar este tsunami perdido, digámoslo así, este tsunami orphan, perdón, se me fue la palabra, con la fecha exacta, porque aquí tenían un registro histórico muy largo. Entonces, ejemplos de tsunamis en lagos. Pues resulta que en muchas partes del mundo hay muchos lagos costeros. Nosotros tenemos lagunas costeras, pero en zonas más elevadas o de elevación grande hay lagos costeros, en los cuales también ha habido pues evidencia de tsunami. Entonces, si ven estas estrellitas de aquí, estas son las estrellitas donde se ha comprobado que ha habido, que ha existido, que ha habido evidencia del tsunami de 1700. Y si ustedes ven estas bolitas, esto es el de 1964, o sea que ambos tsunamis fueron muy grandes, por decirlo así. Lo que pasa es que el de 1700 fue aún mayor porque se encontró en lagos que estaban en elevaciones por encima de los 4 metros. ¿Okay? Entonces, buscar tsunamis en lagos
es muy chévere porque la evidencia queda preservada extremadamente bien, porque ahí no va a haber nadie que te perturbe el laguito, cuando pues, son pequeñitos y están lejos de zonas urbanas. Y se puede ver una evidencia muy marcada pues, de zonas intermareales que ha arrastrado la granola. Son ejemplos, por ejemplo, se me olvidó cómo se dice barnacle en español, en gravas grandes, y esta es evidencia del tsunami de 1964, de 1700, en el lago Cacauis, que fue el que yo estudié para mi maestría. Entonces, como verán, se puede ver supremamente bien los diferentes arenas de tsunami aquí, entre los limos y arcillas de los depósitos lacustres. Entonces, como modelitos, hay varios modelos de depositación por decantación, básicamente, en los lagos, que te dan un tipo muy específico de patrones de ciclicidad, digámoslo así, de diferentes tipos de sedimentación, como estos tres. Siempre grano decreciente hacia arriba. Bueno. Otro ejemplo súper bonito, pero es más difícil de encontrar y también más costoso porque necesitas toda una parafernalia de equipo y mucha gente ayudándote, es poder encontrar depósitos submarinos. Pues resulta que nosotros, cuando yo estaba haciendo mi postdoc en Israel, antes de empezar a hacer mi postdoc en Israel, cuando estaba haciendo mi doctorado, un profesor tenía pues un amigo, muy amigo de él en Israel, y son arqueólogos náuticos. Y se encontraron con un depósito muy raro a lo largo y ancho de un puerto hundido, el puerto de Sebastos, en la ciudad romana de Cesarea Marítima, que fue fundada por Herodes el Grande, cerca entre el año 3 antes de Cristo, entre el año 3 y 0 antes de Cristo. Entonces, pues resulta que encontraron un depósito rarísimo con un montón de conchas, el cual daté yo, pero solamente lo encontraron en ciertos puntos. Y ya cuando me fui a hacer yo mi postdoc a Israel, estuvimos buceando a lo largo de la costa israelí para ver si podíamos encontrar más depósitos de ese tipo, para evidenciar de que ese tsunami sí haya sido un tsunami mayor y no una cosa pequeñita local. Pues resulta que este es un ejemplo de libro. Depósitos así, pues hay 3 en el mundo, básicamente. Esto mide más o menos 1 metro de espesor y los primeros, estos 50 centímetros de abajo, es material, son estas conchas que hay aquí, glicémides, extremadamente fracturadas, vueltas nada, aquí como dice aquí, y la parte de encima están las conchitas depositadas como si se hubieran decantado en un vasito de agua, ¿ya? O sea, la parte cóncava hacia abajo. Muy raro, ¿cierto? El depósito. Esto significa que hubo un tiempo de calma justo después de este nivel de gran energía. Y esto lo encontramos a lo largo de varios kilómetros. La cosa es que depósitos submarinos de tsunami son muy difíciles de encontrar porque obviamente no los ves y hay que ir o abrir trincheras o sacar núcleos a profundidades entre 10 metros bajo el agua hasta los 100, básicamente. O sea, eso es plataforma somera. Lo que pasó este es el puerto hundido de Sebastos y esta es parte de Cesarea Marítima. Esto es más o menos en la región central de Israel. Lo que pasó fue que este puerto se vino abajo porque hubo una serie de acontecimientos que básicamente fueron generados o
empezaron a desarrollarse cuando el tsunami del 23 de diciembre del año 115 dio contra este puerto. ¿Por qué sabemos esa fecha específica? Porque en el Talmud hay una parte escrita que dice que una gran ola destruyó Quesaria y que inundó Quesaria y gran parte de lo que era en aquella entonces Judea. ¿Okay? Entonces, cosas así como estas reconstrucciones geoarqueológicas son súper chéveres cuando la historia concuerda con la arqueología y concuerda con la evidencia geológica. Para terminar, les voy a mostrar 5 ejemplitos de lo que son proxies muy chéveres de usar, pero la gente no los usa casi. El uno es que ustedes todos, no sé cuántos biólogos habrá ahí en casa, o paleontólogos, pero básicamente, bueno, sabemos que utilizando foraminíferos bentónicos y el grado de fracturación que hay de sus conchitas o las profundidades a las cuales están ciertos grupos de foraminíferos o de diatomeas, podemos determinar si la proveniencia es marino profunda o no, de un tsunami. Pero la gente no se fija casi en los foraminíferos gigantes. Y los hay en muchas partes del mundo. Y aparentemente el foraminífero gigante se comporta exactamente opuesto a lo que es los foraminíferos normales. O sea, muy chévere poder utilizar este tipo de foraminíferos en la identificación de un depósito de tsunami. Otro proxy que casi no se usa, la anisotropía de la susceptibilidad magnética. Aquí, esto es un ejemplo de México, de María Teresa Ramírez Herrera, y básicamente lo que hizo es que en una zona de Guadalajara ella ha encontrado 4 niveles raros, digámoslo así, en los cuales no tenían mucha certeza de que fueran tsunamis o eventos de sobrelavado o tormentas invernales, porque muchos de los proxies coincidían. Y utilizando la anisotropía de la susceptibilidad magnética, se dieron cuenta que por lo menos estos dos de aquí, el ET1, el ET2 y el ET4, que están mostrando estas polaridades tan marcadas, sí son depósitos de tsunami, pero todavía creen este es más débil, este que está aquí. O sea, esos dos fueron tsunamis, indudablemente, con grandísima energía, y este aparentemente también, pero con una energía menos fuerte. O sea, que te puede determinar grado de energía. La forma, ¿cómo se dice? La forma, la morfología, la dimensionalidad y la densidad de los minerales pesados también es otro proxy que conozco solamente a 2 personas que lo están utilizando actualmente, y el estudiar más de cerca los zircones. El zirconio es un mineral que se preserva muy bien, no está en todas las zonas costeras del mundo, pero donde lo hay, vale la pena analizarlo, porque te puede diferenciar entre diferentes grados de energía, no solo del tsunami, sino también te determina si es un tsunami o una tormenta. Lo mismo que el grado de concentración de minerales pesados. Los minerales pesados, como hemos visto pues, en nuestro Pacífico y en la costa del Ecuador, que es lo que les comentaba anteriormente, se depositan en todas partes, ¿cierto? En la zona de playa, en la zona de duna, en el near shore, la plataforma continental somera, pero obviamente más concentración cuando se trata de un tsunami, porque tiene más energía para acarrear estos minerales más densos que una tormenta, ¿correcto?
Sin embargo, de los minerales pesados, la staurolita es el mejor indicador de depósito de tsunami. O sea, aprender sobre depósitos de tsunami. Y para terminar, les quería comentar, no me voy a profundizar mucho en esto porque esto se los voy a contar más el domingo. La luminiscencia óptica también puede utilizarse como un proxy sedimentario. En resumidas cuentas, cuando tú trabajas con cuarzo, estudias cuarzo y este cuarzo ha sufrido ciclos de transporte, erosión, transporte y depositación. A medida que se va, cuando hay un evento erosivo, lo que va a hacer el cuarcito, ese granito de cuarzo, es ver la luz del día. O sea, se va a blanquear. Se va a blanquear de una energía que tiene atrapada adentro, ¿ya? Esa energía también se puede seguir blanqueando durante el transporte. Y cuando se deposita y es enterrado, esa energía, él vuelve a recuperar esa energía que básicamente es atrapar cargas electrónicas producidas por radioactividad natural ambiental. Entonces, medir esas cargas electrónicas puede servir para diferenciar entre tsunami, tormenta y un depósito normal. ¿Por qué? Porque en ese proceso de blanqueado, o sea, cuando el granito de arena está paseando en ese mar de tsunami o en esa ola de tormenta, el que va a estar viendo la luz del sol siempre, o si todos los granitos están viendo la luz del sol, todos los granitos se van a blanquear de exactamente la misma manera, o sea que todos los granitos me van a dar la misma edad. Cuando hay una diferencia en ese blanqueamiento, o sea, el blanqueamiento es incompleto, yo voy a tener señales remanentes pasadas, es decir, me van a dar edades diferentes. Y esta heterogeneidad es lo que yo estoy utilizando para poder determinar si esa heterogeneidad me está mostrando es un tsunami, o sea, un depósito, un proceso de transporte y de depositación caótico, turbulento y turbio, o si me está mostrando algo un poquito más claro, un poquito más transparente, que es la tormenta, o si me está mostrando algo completamente transparente, o sea, está exponiendo todos los granitos al sol, que es la sedimentación normal marina, o sea, cuando te ves los pies en el agua en Perú, por ejemplo. Y esto da pie a poder diferenciar depósitos de tsunami y de tormenta en zonas donde la proveniencia del sedimento es la misma. Esto es un ejemplo, pues Israel, la costa de Israel, pues el Mediterráneo, todo el sedimento que existe en la costa del Mediterráneo del Levante proviene del río Nilo. Eso es 90% cuarzo, de resto otro tipo de material. O sea, si todo es lo mismo, ¿tú cómo haces para diferenciar que una cosa es una tormenta y otra cosa es un tsunami, que otra cosa es la depositación normal? Entonces, aquí en estas fotos ven ustedes exactamente el mismo tipo de color, la misma litología, el mismo tamaño de grano, pues variaciones mínimas. Pues he sido capaz con luminiscencia, con esa dispersión de valores que me da la luminiscencia, determinar qué es una distribución de sedimento depositado en condiciones marinas, a el tsunami, que es mucho más disperso, o sea, una sobredispersión del 70%, a una depositación por tormenta, que tiene una sobredispersión del 50%. O sea, es un proxy, ya lo he comprobado en Japón, lo he comprobado en Chile, lo he comprobado en México y aparentemente está sirviendo para varios tsunamis, depósitos de tsunamis de diferentes partes del mundo. Y por último, bueno, también lo hice en el depósito que les mostré, el ejemplo de la trinchera está en San Pablo. Me están dando sobre dispersiones aquí del 110% en el depósito grande, en el nivel de material pesado superior, y una sobredispersión del 80% aquí en el nivel de por debajo. Y lo último es que
hay otro aparatico que se llama el lector portátil de luminiscencia, me va a dar una señal en bruto de material no tratado, o sea, de material en bruto, la cual yo también puedo utilizar como una medida de retrabajamiento del material. Y esto en este mismo depósito de San Pablo también se comprobó y me dice que si se van, por ejemplo, aquí a estos punticos azulitos, el depósito de tsunami es este que está aquí, ¿cierto? Entonces, que hay un retrabajamiento aquí grande y lo mismo que en este de abajo, que es el depósito de aquí. ¿Ves? Entonces, cuando hay un retrabajamiento grande, me indica que es tsunami. Bueno, ya esta es la última filmina. Como esto lo están grabando para no alargarnos más, se las dejo ahí para que la lean y no siendo más, pues nos podemos ir a las preguntas si tienen alguna. Glorita, muchísimas gracias, qué bonito esto, qué bueno tener plata y qué bueno que alguien se interesara para trabajar en esas áreas en este país que necesitamos tanta geología del cuaternario. Oh, sería brutal. A ver, brutal. Dice John Cerón, en Tumaco los abuelos citan unas avalanchas terribles que desaparecían. Ay, perro, se me perdió. A ver, yo pongo... Ponen los mensajes, ahí hay uno de John Cerón. Eso, a ver, yo me fijo por acá. En Tumaco los abuelos citan avalanchas terribles que desaparecían. Sí. Fuerte soledad, será apoyo por la investigación. Sí, es cierto. El de 1906, si no estoy mal, provocó una serie de lo que ellos llamaban avalanchas, pero es que no sabemos, esa es la otra parte bonita de la historia, es tratar de saber a qué se refieren ellos como avalancha. O sea, es un deslizamiento provocado por el sismo en sí o por inundación de la ola que llegó a los acantilados y empezó a erosionar y se vinieron abajo ciertos acantilados, ¿me entendés? Entonces, por ese lado, también se puede trabajar la cosa. Hay mucho por hacer. La historia, lo que es la historia contada, eso es otra investigación lindísima para hacerla junto con algún paleoantropólogo. Pues querida, no se vean más preguntas, parece que todo está muy lindo. Todo es perfecto, jamás nada es perfecto. A ver, Claro, Gatsby. mentiras, ahí ella apareció otra pregunta. Gatsby, sos Gatsby, emperatriz Eafid. ¡Ave María! ¡Qué bien! A ver, quisiera saber cómo se diferencia visualmente un depósito de tsunami o tormenta de esas condiciones normales de testigo del océano, teniendo en cuenta que el diámetro del testigo es tan pequeño. Ah, sí. Pues ahí habría que hacer un análisis multiproxy utilizando varias herramientas. O sea, no solamente hacer tamaño de grano en todo el núcleo, digámoslo así, hacer foraminíferos, por ejemplo, geoquímica se puede hacer. O sea, ya hay artículos científicos que te dicen cuál es la mejor manera de muestrear un núcleo, dependiendo de su diámetro, para sacarle el mayor provecho en cuanto a análisis. Y eso, los del IODP, International Ocean Drilling Project, son expertísimos en esto. Y hay un paper súper lindo que te dice exactamente cuánta cantidad necesitas para foraminíferos bentónicos, diatomeas, tamaño de grano, bla, bla, bla. Pero hay que hacerle todos los análisis. Con uno u otro, no, con uno o dos no da.
A ver, aquí abajo hay una pregunta de Frank. Entre Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, ¿en qué zona podría existir una buena preservación de sedimentos por tsunami? Uy, yo creo que, pues, ¿cómo se llama este? Esa zona por Palomino, yo creo que es mejor la preservación, va a ser mejor la preservación de Palomino para arriba que entre Palomino y Santa Marta. Otro punto donde yo no he visto, o bueno, no hemos visto de lo que yo sé, pudiera ser un buen sitio de preservación la Ciénaga Grande de Santa Marta, ¿cierto? Que yo sepa de los trabajos del Invermar de hace años, no se vieron cosas raras, pero los núcleos de aquella entonces eran muy someros. Entonces no sé si ahora, tengo entendido que no se han hecho, no se ha hecho este tipo de trabajos en núcleos. Sí sé que Gladys Bernal y los de la Nacional en Medellín han muestreado ciertas lagunitas pequeñas arriba en La Guajira, pero no han encontrado evidencia. O sea que ahí tocaría buscar, yo diría que más hacia el mar, más offshore, más en la plataforma somera que en tierra. Aquí dice Emperatriz, otra vez, utilizando el SEM, ¿has visto alguna vez cocolitos? No, honestamente no. Pero te puedo averiguar. Escribime y busco a ver y te ayudo. Y Camilo González, buenas tardes. No me quedó muy claro por qué la estaurolita podrá considerarse un proxy. Porque en los depósitos que ha estudiado Pedro a lo largo de todo Portugal, es la que mejor se conserva y la que más presencia tiene dentro de todos los depósitos minerales, dentro de todos de los minerales pesados. Pero hay que tener en cuenta también cómo es la litología o cuál es el tipo de sedimento que hay offshore, ¿cierto? O el tipo de sedimento que también hay en la parte terrestre. Porque dependiendo, por eso decía yo, los depósitos de tsunami dependen mucho de la localización, de la región, de la litología de la región. Es decir, Caribe, por ejemplo. En el Caribe, en las islas del Caribe, tú allá no vas a encontrar un cuarzo, una estaurolita, esto, porque todo es bioclástico. Entonces, lo que hacen allá es utilizar marcadores, ciertos foraminíferos muy específicos como los marcadores de los tsunamis. ¿Okay? Entonces todo depende del sitio, pero en lo que es la estaurolita era porque era el mineral más abundante y comparativamente más pesado de los otros minerales pesados que tenían en los depósitos. Correcto. Bueno. Ya no hay más preguntas, Glorita. Si alguien tiene otra pregunta, es el momento. Bienvenidos. Aprovechen a nuestra experta en tsunamis. Claro, Glorita, tú eres nuestra experta en tsunamis. Esto debería tener que la cámara, bueno, yo porque apagué la cámara, pero yo estaba haciendo así y manoteando y hablándole así a la pantalla. Ahí te vimos. Ay. Te vimos feliz manoteando, así se la pasa uno. Sí. Pues nada, Glorita, Glorita, muy bonita tu presentación. A mí me gustaría, pues yo llegué un poquito tarde, me gustaría saber, todos los estudios que tú has hecho los haces muy hacia la costa, hacia donde hay mucho mar, pero digamos, ¿será posible o tú has pensado o cuál es la limitación que tiene, digamos, hacer un estudio en donde
donde antes hubo mar, donde posiblemente pudo haber también tsunamis, que no sea el lugar donde ahora pues, hay mar. Claro, claro que sí. Y es más, en ciertas zonas de China y de Japón, pues zonas antiguas de mar, hay evidencia de paleotsunamis, pero viejísimo. Estamos hablando de paleotsunamis del Cretácico o incluso del Mioceno. Los hay. Y se puede hacer ese tipo de investigación también. Ok, muchas gracias. Claro, como tú decías que pues, el tsunami no son como muy fuertes los estudios que se tenían antes, de pronto pueda llevar a una nueva interpretación de alguna... Correcto. Es que es difícil también. Y mientras más viejo, más difícil la preservación, pero si está preservado, pues bienvenido sea, ¿cierto? La clave es que hay que rezar para que haya preservación. Si no, no podemos hacer nada. Bueno, ahorita muchas gracias. Con gusto. Bueno, muy bien, súper. Nada, Glorita, muchas gracias. Nos vemos el domingo. Listo. Cuídate mucho, síguete cuidando. Yes. Un abracito. Muchas gracias a todos. Una buena tarde. Nos vemos esta tarde en la conferencia a las 2. Recuerden que no hay conferencia a las 4 porque el chico canceló porque tiene una reunión. A las 5:30 hay una conferencia y hay tesis de pregrado hoy a las 5 y a las 6. Entonces seguimos conectados. Chao, chao. Chao, Glorita, un abracito. Chao, un abracito. Chao, chao.